Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene mujeres dignas de país, tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma en guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo, soy las canciones, los manejos enamorados, soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado, soy de la tribu guaraní que en Marikinaco, soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz, soy bendición que va de boca en boca, soy del trueno entre las hojas, soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia, tiene a los goles de José Luis, tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene glorias, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo, soy las canciones, los manejos enamorados, soy artesano y mi bandera ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado, soy de la tribu guaraní en Marikinaco, soy con orgullo embajador de mi país. Buen día. Buen día, buen día. Buen día. Ya. ¿A dónde vamos? Vamos a Garay y a Ñumi. Ya pues. ¿Qué hacemos? ¿Eh? Porque no veíamos nada. Me quemé toda la cara, toda la nariz roja. Peluquería. Qué pena. Voy a afinar mi cabello. Está todo. Peor que el cabello ya mientras. Ese está más lindo otra vez. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma en guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo, soy las canciones, los manejos enamorados, soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado, soy de la tribu guaraní que en Marikinaco, soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz, soy bendición que ¿Qué va tal, de gente? En boca Paella, pa. Arrancamos otra edición y hoy nos encontramos en la ciudad de Eugenio Agaray. Normalmente los invitados se presentan, ¿verdad? Yo le quiero presentar al señor
Temístocles y Vivovo Cáceres Ramírez. ¿Es así? Así mismo. ¿Cómo le va, Encantado, don encantado. Temístocles? Encantado, o sea. Igualmente, ¿te dicen así Temístocles? Así No. ¿cuándo te llaman? No, nenito. 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 ¿Por qué te dicen nenito? Sí, porque soy chiquitito. No, antes, ya de la época de mi mamá y eso, que siempre pues, en las casas se le pone ¿Y de dónde viene el nombre Temístocles? Primera vez que escucho. Es griego. Griego. Sí. Mi papá pues, era juez de paz en Puerto Olimpo y le Sí. gustaba la historia. 3 de sus hijos tenemos nombre griego. A mí me pusieron Temístocles, que es el más difícil. Ahí está, yo dije Sí. Temístocles. Sí. Es Temístocles. Temístocles, soy la mi, el acento. Arístides y Arquímedes, los otros mis nombres. Esos son, mi papá nos puso, para mí es el más difícil. Y el Bobo, yo nací el 30 de diciembre cuando la batalla con Bolivia, ya en las estribaciones de los Andes, era la famosa batalla de Bobo. Y yo nací, por lo visto, en esa fecha. Pues. Entonces mi papá me puso en homenaje a esa batalla. Era una batalla muy buena que tuvo el ejército paraguayo. Tu padre era muy fanático de la historia también. Era entonces. muy fanático de la historia. Él era un historiador. Él falleció ya. Cuando yo vine acá en Garay, él falleció. Cuando yo aparecí acá. ¿Usted dónde nace, nenito? En Puerto Olimpo. Puerto Olimpo. Esa es mi cuna. Esa es mi cuna que siempre quiero ir a ver otra vez. Me estaba preparando para ir con una hermana que tengo en Capiatá, que es mi machora, para ir a conocer otra vez mi valle. Pero yo conocí cuando estuve en el cuartel. Yo estuve en el cuartel, hice mi servicio en las cañoneras, Cañonero Paraguay. Entonces en una de esas giras que se hacía, ahí me fui otra vez a mi valle. Ahí conocí otra vez mi valle. Naciste y muy chico saliste de Puerto Y Olimpo. los 5 años, 5 años. ¿Y en qué año, nenito, llegas a Eugenio Agaray? El 3 de febrero de 1961. Son casi 60 años. Sí, casi 60. ¿Llegas a Garay a través de siguiendo el trabajo de tu familia o por qué se da Yo o de dónde trabajé- vienen a Garay? Yo trabajé en la compañía Lievix, ese Valle fue. Estuve 10 años ahí. Yo soy electricista, estuve en el departamento de talleres, personal permanente. Sí. Se cerró la fábrica. Sí. Por supuesto que hay que seguir trabajando. Yo era joven. ¿Con Y- cuántos años llegás en el 61 a Garay? Y por lo menos yo a los 25 años. Joven. Sí, joven llegué. Joven. Sí, joven. Y a mí me gustaba el comercio porque mis tíos y eso eran todos comerciantes. Sí. Nosotros éramos manilleros en el depósito de tío Marcial, es de Itacurubí. Y por ahí aprendimos. Y siempre ¿Qué? me gustó el negocio. ¿Qué manillero? Que aparta las hojas del tabaco, Ah, glaseando. Y después lo que se glasea se manilla. Y nosotros estábamos en el depósito de manillero. Bueno, entonces me entró en la cabeza la cuestión de negocio. Tuve en Ceballos, fue 10 años, se cerró la fábrica y hay que trabajar. Vine este lado tenía intención de acopiar algodón, tabaco, todos los productos agrícolas. Y preguntaba, y sí, está en la petit. Y acá había sido la Geta la petit, te dicen algunas sartas que tienen en el galpón, bajo el galpón. Y el tabacalero es otra forma. Conclusión, llegué a copiar el algodón, a copiar los pocos de... Y iba inclusive hasta Abaillo con carreta para traer el tabaco. Tenía un tío que era muy comerciante, Aguileo Ramírez, hermano de mi mamá. Y él vino acá para guiarme, porque él era muy comerciante, él trabajaba con la cuestión de esas cosas. ¿y solito viniste? Solito vine por tren, me quedé hasta una casa que alquilé, de los Gallis, de la familia Galli. Y nosotros estamos, por ejemplo, acá detrás está la vieja vía del tren, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Vamos a recorrer Sí. después y vamos a contarle Ese para la viene, gente. viene el empalme de San Salvador, estaba ahí. Y antes el medio de movilidad era tren. Cuando yo vine acá por tren, vine. El camión era intransitable, el camino era intransitable. Solamente tren. Tren. Y caballo. Y caballo y carreta. De aquí iban la carreta a vender su producto en Villarrica, Ñumí o Villarrica. Aquí desde acá iban con 3 chuntas de hueches. ¿Quién está resfriado? Oye, resfriado ahí la tipo se Oye, resfriada y por eso me dijo, y bueno, Denito, hacerle un poco por favor de el que conoce, porque me gustaría entrar después en la iglesia. Güey. No, pero ahora vamos a mostrarle Sí. a la gente la iglesia, ¿verdad? Sí. Y después ya vamos a pasar
a conocer la historia La del historia tren. Exactamente. ¿Te parece? Tenemos también la estación donde ahí está el jefe, que era jefe, ahora ya no hay más jefe, pero él fue nombrado jefe, Ramón Casco. El jefe de la estación. Era el jefe de la estación actual, que nosotros le llamamos capataz, era un puentero, que arreglaba los puentes y vino acá en Garay, quedó con su familia, inclusive acá empezó, vino con un solo hijo, ahora tiene varios hijos, no, persona muy trabajadora, muy trabajadora. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna, tenor de los charcos, grotesco trovero, que estás embrujado de amor por la luna, tenor de los charcos, grotesco trovero, que estás embrujado de amor por la luna. Yo seré tu vida, sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta y esa tu locura de adorar la luna es locura eterna de todo poeta y esa tu locura es de adorar la luna es locura eterna de todo poeta bueno. Sapo cancionero, canta tu Bueno, en la ciudad de Eugenio Agaray encontramos a diferentes personas que se acercan a nosotros, con las cuales conversamos. Le tenemos un amigo que vino del país vecino, Baixaba, que vino de la Argentina. ¿Cómo te va? Presentate ahí para la gente. Bien, yo soy Jorge Chávez, Curepa para todos los amigos. Y bueno, vine hace 10 años más o menos de vacaciones y me gustó el lugar y me quedé. Hablé con mi madre en Buenos Aires, le dije que me mande para mis cosas y me quedé acá. Este lugar es un paraíso. Viniste O sea, hace 10 años de vacaciones. De vacaciones, un mes. ¿Junto a quién viniste acá a Garay? Junto a unos amigos que me dijeron que venga a pasar unos días acá, que estaba lindo, ¿entendés? Yo estaba medio triste en ese tiempo y vine a pasar unos días acá, ¿viste? Para descolgarme, para olvidarme de algunas cosas feas que han pasado y bueno, vine y me quedé, me gustó y me quedé. Y hoy sos famoso ya, Jorge Y el Curepa acá, de Garay. me conoce todo el mundo, todo el mundo, trabajo con mi motocarro, tengo mi casa, ya tengo 2 bebés, tengo un bebé de un mes. Felicidades. Y muchas vine felicidades. y empecé a conocer gente como ellos, que son gente acá, secretario de la municipalidad, una masa el tipo. Y bueno, acá la gente ya me conoce todo el mundo. Y te enseñaban el guaraní un poquitito. Más o menos ya lo entiendo, no hablo mucho, ¿viste? Lo que pasa es que cada vez que quiero hablar algo en guaraní ya después me la complican un poquito más, ¿viste? Cuando se dan cuenta que voy entendiendo, hablan más rápido, ¿viste? Y Sí, ya me pierdo, ¿viste? ¿Y Así cómo le explicás esto a tu gente allá? ¿Qué les contás? ¿Qué les decís? Y hablo por teléfono, le envío fotos, videos. Ahora casualmente ahora en camino está un muchacho que vive cerca de mi casa, vive por mi barrio, va a llegar, yo creo que va a llegar esta tarde. Él tiene su casa acá en Potrero también. Sí. Que Potrero es una compañía de acá de Garay también. Camino al cerro. Y cuando nosotros los paraguayos le decimos a los argentinos Curepa, no es de forma despectiva. ¿Vos entendiste ya eso, verdad? Yo sé perfectamente. ¿Y vos sabés por qué le dicen curepí a los curepas? No sé. Y porque en tiempo de la guerra los curepas, como no tenían cómo protegerse, cortaban los cueros de los chanchos y se tapaban con eso. Y de ahí que le quedó Mirá vos. curepí. Pues y hay siempre- muchos paraguayos que no lo saben. Ahí está, y me incluyo entre ellos, ¿verdad? Pues siempre hay Curepa, Curepí y nunca nos Y a mí nos me lo contó preguntamos por qué, ¿verdad? Un señor mayor me lo contó, que tiempo de la guerra también. Y él me contó, ¿por qué nos dicen curepí? A veces los paraguayos se confunden, o sea, creen que nosotros le decimos paraguas por la sombrilla. Y nosotros le decimos paraguas por abreviar nada más. Sí. Al boliviano le decimos boli, al peruano le decimos peluca, al paraguayo le decimos paraguas, ¿entendés? Todo por abreviar nada más. No es no es de forma despectiva. Despectiva. Imagínate que ingresamos a la historia
con el significado de Curepa. ¿Te das cuenta? ¿No? Impresionante. ¿Y ¿Cuántos vos? argentinos ahora van a decir, ah, mira, pucha? Y cuántos argentinos y cuántos paraguayos también se van a dar cuenta de eso, que no, hay muchísimos que no saben. Y gracias a vos. Y a mí me gusta, Estamos aprendiendo. yo vivo acá y tengo libros, leo libros de Paraguay, tengo crónicas de la historia del Paraguay, tengo del tema de los franciscanos. Me gusta también interiorizarme del lugar donde estoy, ¿no? Donde vivo. En realidad Paraguay no sé si me gusta tanto, pero Garay es una locura. Garay te encanta. Es una locura. Acá tenés para ir a pescar, para ir a pasear, tenés el cerro, tenés la Virgen, viene gente de todo el mundo a ver la Virgen. Este lugar es impresionante. El Pirapó, tenés hay de todo, acá hay de todo. La Sí. gente pesca, caza, hacen de todo acá. ¿Te irías de Garay? No, jamás, ni a palazo. ¿Sabes cuántas veces me dijeron si me voy a volver a Buenos Aires? Claro, es la ¿Qué- pregunta. ¿Para qué? Si mirá lo que es esto. Esto no se encuentra en todas partes. Jorge, un gusto, gracias por Un enseñarnos, gusto igualmente, por la verdad contarnos que la historia placer también que vos conocerte. conocés. Porque todos tienen una historia que contar. Todos tienen una Todos historia. tenemos una historia que contar. Sí, eso es verdad. Algo, o sea, algo que yo sé puede ser que te sume a vos, algo que vos sabes me suma a mí. Sí, también. Y por consecuencia a toda la gente. A mí me gusta ver tu programa por el tema de que aprendo un montón de cosas de muchos lugares. Yo las partes del Chaco, esos lugares yo no conocía y me encantaría Y conocer. tenemos que hacer el Chaco todavía, hicimos muy poco. Y no, pero lo que hicieron estuvo re bueno. Me gusta también ese programa porque da para conocer un montón de cosas. Mi bebé tiene, ahora el 12 de marzo cumple 3 años y él le encanta el programa. Mira un poco, che. Él porque él ve un montón de cosas ahí, ¿viste? Aparte le gusta cómo habla vos con la gente, ¿entendés? Él ya la vez pasada iba a cambiar y me dice, no papi, no papi. Y ahora le va a ver a su papá. Y ahora que si me llega a ver, no sé, ¿en serio va a salir esto? Sí, claro que va a No, salir. yo no lo voy a poder creer. Claro que va a salir, ¿cómo no va a salir? Mejor, mi señora me va a querer más todavía. Un gusto. Esto no tiene nombre. che. Un gusto conocerte. Igualmente. Y gracias, igualmente, gracias un por- placer conocerte. por conocer A los tu chicos historia. también, que veo que están alto laburo también lo que hacen, Sí. tienen que aguantarse el calor, la lluvia, todo, ¿no? El que hace alto laburo es Gustavo. Sí, porque está bien alto. Tiene que subir bien alto el micrófono. Bueno, Pero la ahí. verdad, una masa, che. Bueno, que te vaya bien y nosotros seguimos por acá. Igualmente, dale, sigan. Ajá, Tayú. Ajá, Tayú. Ajá. Me voy a venir. Dale. Me voy a venir. Dale cuando quiera. Jorge, un gusto. Dale, igualmente. Ahí te dejo en compañía de las personas de acá, los encargados de General Eugenio Agaray. Y a los chicos también cuando te llaman, ellos les decís chao bonito, gracias. Preguntale a él cómo les contesto. Preguntale a él. Yo paso, nos vemos lindo. ¿Cómo? ¿Cómo? Nos vemos lindo. Le tiro besitos. ¿O no? Pregúntale, ya se pone colorado. Chao, Jorge. Ay. Sí, bueno, y sigue nuestro recorrido, muchachos. Preséntense. Acá le tenemos a dos amigos también de Garay. Garayense. Garayense. Sí, Garayense. Garayense. Garayense que se suman también con Nenito. Y se van presentando. Sí, yo soy Sergio Rojas. Sergio Rojas y Yo soy Jorge Martínez. ustedes son jóvenes activos de la comunidad. Sí. ¿Qué? Él es secretario general de la municipalidad y yo soy el contador. Excelente. Usted normalmente en el día a día van trabajando para conseguir avances en la ciudad. El lado turístico es importante también de esta zona, ¿verdad? Y hablando del lado turístico de Garay y de la importancia que los jóvenes empiecen a tomar cargos de poder, como se diría, ¿verdad? Es que tienen una visión diferente muchas veces, ¿verdad? Y hablando del Cerro Tres Candú, eso está dentro de Garay, está en Fasardi. Exactamente cómo se entiende eso. Está justo en los límites con la colonia Independencia. También Sería Colonia Independencia Colonia agarra. Independencia tiene el lado de hacia acá sería atrás. Y Sí. esta parte nos corresponde a nosotros territorialmente. Y Fasardi tiene también en su territorio algo del Tres Candú, ¿o no? No, no tiene parte del tres. Tiene zonas rocosas, zonas altas también, pero aquí Sí. la parte de la serranía no tiene. Y eso es importante entender, ¿verdad? Porque muchas veces
las personas dicen, vamos para el Tres Candú en Colonia. Sí, Bueno, entonces ahí vos decís, bueno, no estás solamente en la Colonia. en Colonia La zona más Independencia, ¿verdad? explotada Hay también un turísticamente. sendero para subirse por la colonia. Sí. Pero el más atractivo, que es el Cerro Tres Candú, pertenece a Garay. Está en el distrito de Garay. Por eso, la idea, o mi idea, nunca es decir, este no es tan lindo, este es más lindo, o este no es, este es. Mi idea es explicar y darle información exacta de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, al entender que el Tres Candú está en Colonia Independencia y también está en Garay, Sí. le da la posibilidad a 2 ciudades de explotar turísticamente, no solamente a una. Porque cuando decimos Colonia, sí, Colonia Independencia se relaciona más con el Tres Candú porque están haciendo un trabajo mucho más grande en cuanto a lo que es el turismo, ¿verdad? Que yo digo, pero Garay, si empieza a trabajar, va a ser igual de importante que Colonia, ¿verdad? Entonces, en vez de tener una fuerza turística, tenemos 2. Es un diamante en bruto, falta pulir nomás, un poquito. Y ojalá esté en manos de ustedes y en manos del actual intendente y los que vengan, ¿verdad?, a hacer ese trabajo. Y los que siguen. Yo creo que si nosotros como institución tuviésemos los recursos necesarios, yo creo que vamos a explotar muy bien el Cerro Tres Candú. Pero lastimosamente no contamos con los recursos. ¿Qué es lo que más se necesita? Para saber, no es para plaguearnos, ¿verdad? Para Sí. saber nomás qué se necesita. Ahora, por ejemplo, el Cerro Tres Candú se está explotando a través de una propiedad privada. Sí, Hay un camino antiguo que va al Cerro Tres Candú, sí. pero prácticamente el camino está perdido. Más bien necesitamos camino de todo tiempo. Eso es lo que necesitamos. Una inversión un poco grande para que... De un se- acceso constante al Tres Exactamente. Candú. Exactamente. Por ponerle que un día lluvioso vos puedas entrar por el camino viejo. Pero ahora se está explotando por un camino que que pasa por un terreno privado. Y cobran, por ejemplo, unas entradas muy caras. Adiós, adiós. Y eso es lo que nosotros pedimos, que se invierta acá en Garay. Claro, y en cuanto a lo que es el acceso por un terreno privado, no se puede hacer nada porque es privado sí, y el que tiene su exactamente. terreno y quiere invertir lo puede hacer, ¿verdad? Sí. Pero como esta zona puede crecer turísticamente a un nivel mucho mayor y puede llegar a generar ingresos súper importantes para la zona, sería bueno. Por eso yo nunca me quiero plaguear, simplemente quiero dejar constancia de qué falta, ¿verdad? Entonces, de repente puede surgir algo, nenito, que alguien dice, y vamos a invertir, ¿verdad? Allá, mira un poco, nosotros podemos ayudarle a ellos y se puede llegar a algo, ¿verdad? Como Desde el también- gobierno o desde alguna empresa privada que quiera Exactamente, como hacer por la ejemplo, explotación. El sector privado, por ejemplo, puede invertir en lo que es la hotelería. También, por Lo eso. contamos con hoteles acá en Eugenio de Garay. Muchas veces turistas vienen así 2, 3 colectivos y no tienen dónde quedarse. Tienen que ir al cerro, volver y irse ya otra vez. Claro, entonces, por eso digo, si el gobierno pone un poquitito y una empresa privada otro poquitito, o sea, si todos hacemos algo, un poquitito nomás, todos salimos ganando, ¿verdad? Exactamente. No pasa por decir, vos no haces nada y vos no, da poquito nomás y ojalá, Tu muchachos. culpa o tirarse la pelota no. No. corresponde. Para mí no suma, ¿verdad? No suma. Para mí no suma. Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras.
amanecer florido. Siento esa brisa que calienta el corazón, y desde tu río Paraguay yo te saludo, repartiendo melodías como un pájaro cantor. Quiero despertar con tu solcito mañanero y poder dormir con tu lunita guaraní. Ay, mira tu cielo que asemeja un paraíso, 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 paraíso tropical. Quiero despertar con tu solcito mañanero y poder dormir con tu lunita guaraní. Ay, mira tu cielo que asemeja un paraíso, 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 paraíso tropical. Veo a tus mujeres con sonrisa incomparable y un atardecer con un cocido y un bello. Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras. Paraíso, paraíso, paraíso tropical. Un poquitito, agradecer. Una ciudad bastante tranquila. Tranquilo, Orevalle, Chillo. Esto recién se refaccionó todo. Ah, mira qué lindo va a casamiento parece hoy. Hoy hay una por boda 15 de oro. años. Boda de oro. Boda de oro Sí, hoy. boda de oro. De un vecino. Ah, se está arreglando, ¿verdad? Aquí es la encargada. Esto se renovó recién. La iglesia vieja estuvo allá, era una iglesia de taula, totalmente taula. Y después se consiguió a través, como se dijo, cuando el general Colmán vino acá. Yo ya vine cuando terminó todos los bochinches. Pero acá ese problema de la época del general Colmán era 59-60. Pero él quedó acá para mandar a hacer el centro de salud como un agradecimiento, algo así por el estilo, dijo él. Y teníamos un sacerdote muy trabajador en aquella época, el monseñor Juan Benítez Balmaceda. Muy trabajador. Que vamos a apagar ese ventilador porque no. ¿Qué ¿No tal, quiere señor? parar? ¿Qué tal, Elba, señor? pará nomás, Elba. ¿Sí? Por el ruido del ventilador. Sí. Aunque ahí paró. No, sigue. ¿Te explico, nenito? Sí. ¿Viste cuando pasa la moto con su roncador? Sí. Y ese entra todo en eso. ¿Sí? Baja. Este es nuestro micrófono. Ay, Sí, se escucha bien. Este es el que. Yo siempre suelo ver ese marido moja, después me di cuenta. Ahora te presentamos. No le pusimos nombre, ¿verdad? Pero es nuestro micrófono. Entonces, esos ruidos de repente un poco agudos entran en el. Intercede. Y algo molesta, ¿verdad? Molesta lo que estás contando. Sí. Bueno, y nos decía que llegaste después del problema con el general Colmán, toda esa época. Sí, esa época. Yo estuve acá en el 61, pues, y de esa época yo puedo hablar, porque los antiguos pobladores, que puede dar una referencia total, ya fueron a aspirarnos. Ya fallecieron casi todos. Nenito, vos hablabas que la antigua iglesia, ¿verdad? Estamos hablando de iglesia. La antigua iglesia de Garay era totalmente de madera. De madera. Nosotros habíamos conocido la iglesia del presidente Franco, que hasta la fecha siguen utilizando y es totalmente de madera, ¿verdad? Sí. Y tienen un proyecto para construir una nueva iglesia, ¿verdad? Sí. Y van a dejarse como museo. Sí. La iglesia que era totalmente de madera, ¿en qué quedó? Y cuando terminó esta nueva iglesia, entonces trasladó acá y la iglesia se desmontó. Se desmontó. Se desmontó, porque ya estaba ya también vieja. Acá pues todo era antes de madera. Las casas todas eran de madera. Fue por la zona misma. Por la zona. Y no había camino.
tenía que traer por tren y demás cosas. Y este monseñor Benítez Balmaceda trajo un olero de Villarrica, pensando ya por este. Y puso ahí como cerca de ahí un estero para quitar para el ladrillo. Dijo, lindo material. Y comenzaron. Hicieron entonces, su olería acá. Su olería. Él mismo trajo el olero de Villarrica, él mismo juntó toda la cantidad de ladrillo que necesitaba y comenzó la obra. Sí. Comenzó la obra. Cuando está en una altura tal, el general Culmán también hizo el hospital. Tenemos ahí un cuadro de los contribuyentes de ese hospital, si necesitan ese informe, es muy lindo. Muy lindo. Vamos a pasar también muy lindo eso. A esa zona. Bueno, entonces terminó, esta iglesia quedó acá, concluyó con el general Culmán, el centro de salud. Sí. Hubo un trueque para que quede en esa propiedad que era de la iglesia. ¿Ahí qué quedó? Y ahí quedó, ahora está actualmente el centro de salud. El centro de salud. Este era, después quedó como colegio, el centro de salud que hizo el general Culmán. Sí. Y después hubo un trueque con el intendente de aquella época, Máximo Troche, de que pidió que se quede allá el edificio del centro de salud, y entonces para quedar el colegio. Y quedó el colegio quedó como colegio, y ahora quedó como la intendencia, De colegio a intendencia, finalmente. Y el colegio que era acá está su colegio propio, ya es propio que mandó a hacer ¿cómo es? En época de directora fue la señora Dora Troche. Dora Troche fue la directora. Muy linda esta iglesia. ¿En qué año se culmina esta iglesia? Y ahora prácticamente se culminó. Ahí vamos y atrás está. ¿Hace poco? Hace poco no. Y estos materiales eléctricos, estos por ejemplo fueron donados por hijos del pueblo que están vamos a decirle, en Ciudad del Este. Trajeron ventiladores, trajeron y después vinieron otros y trajeron más todavía, hermosearon más. Está muy linda la iglesia. Está muy linda, hermosa. Aquel es el campanario, se sube para el campanario. Sí. Y, en fin, detrás de esto tenemos, esta es la sacristía. Sí. Acá es la sacristía. Y ahí creo que es el confesionario. Y acá hay otro lugar para subir. Sí, ahí se subía ahí había una pieza, y ahora está todo ya acá arriba había una pieza. Ahí había una pieza. Ahora ya no hay nada. Ya no hay más. Así estamos. Mira, moche. Entonces, según la historia, ¿en qué año se construye esta iglesia? Y habrá sido a partir del 1962-63. Después ya le hizo con la colaboración del general. Se trabajaron junto con el monseñor Benítez Balmaceda, que dicho sea de paso fue un gran sacerdote, fue ¿cómo se llama? Capellán de la guerra. Y esta ruta que tenemos actualmente, ese se llamaba Ramal Monseñor Juan Benítez Balmaceda, porque con el impulso de él y de las autoridades, se hizo ahora ya tenemos toda asfaltada, poco a poco se iba haciendo las cosas, porque llegar a Villarrica, había 60 mataburros para llegar de acá a Villarrica, imagínense. ¿Por qué tanto? Y me vengo, oye, pila era jocuja, oye, pues no, guapo. Y siempre donde está el mataburro, frena el chofer, ¿verdad? Entonces, guapo, Pepe lo era. Guapo, está pegando puta pesa, tenía un camión de pasajeros. Vuela tránsito. Sí, había el camión pasajero. Y el camión pasajero generalmente quitaban cuando se estaba empantanando con los pasajeros. Como en la piola, pasajemos muevo. Ese era. El muñagato. El muñagato. Algunos me suique, a Pau Pepe, en fin. Y esa era la historia. Así era. Era una comunidad muy sacrificada.
¿Querés escuchar tus canciones favoritas? Escucha todo lo que quieras, porque ahora todos los packs de Claro tienen música libre, gratis, sin consumir datos, para que escuches a tus artistas favoritos cuando quieras. Comprá ahora el pack que más te convenga y disfruta de toda la música del mundo sin límites. Si tenés Claro, tenés música. Ah, y además WhatsApp gratis. Tumoai aiko beboshe dereke kavam tere ante masheve ahai korei koshe corazón shembotaro bata nereje a pensaro aiko apurando sarai ma pashe dewe ku estrella mimi pema batete bhareo mimi va nai jabai baisha nerera heiba sereno y tango Hacé lo que más te gusta, pero ahora hacelo en grande. Podés capturar ese momento perfecto, terminar la presentación justo antes de entrar a clases o crear tus propios mensajes animados. Ya está en Paraguay el Samsung Galaxy Note 8. Escribí con el S Pen, compartí cada momento con la dual cámara y disfrutá más con la pantalla infinita. Encontrá el tuyo en las mejores tiendas del país y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy Note 8. Hacelo en grande. Entonces vamos a conocer este lugar, como nos adelantaba ya Nenito, y quiero escuchar también la experiencia de ustedes, muchachos, de un lugar que fue cambiando. Fue cambiando de institución, Nenito, ¿no? Sí, fue cambiando. Yo siempre cuando llego hacia la ciudad digo, mira lo que es su municipalidad, qué lindo, che. Un camino tranquilo, no hay tráfico, no hay bocina. Qué tranquilidad, che. Tranquilidad absoluta. Es una tranquilidad, un paraíso, es como te dijo el Curepa. El Curepa. Vino O sea que no, vacaciones y no se fue. me sorprendió eso porque realmente no tenía yo de dónde salía Curepa. Y ahora ya sabemos ya. Impresionante lo que aprendimos. Permiso. Y antes de que Don Nenito entre en la parte de la historia, como justamente él dijo, antes era hospital. Después pasó a ser colegio y se abandonó. Cerca de 10 años se abandonó, Nenito. Y sí, porque se fue a otro lado del colegio. Sí, al mudarse se quedó abandonado. Sí. En el año 2010 empezó la remodelación de este local. Son todo paredes, 30, un edificio. Cuando empezó la remodelación no tenía ni gotera, a pesar de 10 años de abandono. Luego en el año 2012 se inauguró. Y porque el tiempo del colegio de pasó a ser la intendencia. Ahí te puedo explicar un poco, Don Nenito, de esa parte. Todo lo que sabemos. Lo bueno también es que de acá se ve mi casa. ¿Cuál es tu casa? Esa es mi casa. Ah, ¿Quién es tu señora? ¿Qué te años? Es mi mamá. ¿Es tu mamá? Estamos arriendo. Y les presento el único baño con 2 puertas. Baño con 2 puertas. Baño con 2 puertas. El único en Guardia. Único. Si venís apurado, fuiste, porque acá hay otro. Ese no sabía. Ah,
Con 2 puertas. Y uno se pregunta, ¿para qué este espacio, verdad? Estaba roto. Ah, ya estaba. Ya estaba. Ah, entonces este era un Y todo, con la ¿verdad? remodelación. Se cerró nomás. Este es lo que se puso. Acá había el acceso a una de las aulas también. Así que no hay que apurarse acá. No hay que Cuando alguien aprieta ahí, otro todavía. Él es nuestro intendente actual. Sí. Joven también como nosotros. Qué bueno, che. Y acá nuestra... Los que fueron La galería. los intendentes El señor anteriores. Máximo Adolfo Troche. Después le siguió el don Pablo Duarte. Después el profesor Crispín Reyes. Rodolfo Pereira Duarte, que es el papá del intendente actual. Sí. Y es un poco también para tener un poco de referencia de ellos. Era una de las aulas más grandes también. Antes y también se remodeló y Claro, convertimos en auditorio. Parte de lo que era un aula. Sí. Es alto. Sí. Todo lo que se puede lograr, ¿verdad? Muchas cosas se pueden lograr cuando hay ganas. Cuando hay ganas, cuando hay voluntad. Sí. Y para esas cosas hay que activar, hay que golpear la puerta en la Asunción. Porque de golpear ahí no va a haber guaso ahí. Entonces ya depende de la autoridad. Ayudan a los mitamamuites. Y sí, nos ayudan. Nos ayudan. Así que con esto queremos cerrar esta parte de la historia de Garay, ¿verdad? En un lugar que inicialmente fue hospital. Fue hospital. Después fue colegio. 10 años abandonado. Sí. Dijeron, vamos a hacer la municipalidad en el colegio. Y es lo que ustedes están viendo actualmente. Así es. Se fundó, creado como municipio por ley 260 del 23 de junio de 1955. En aquel entonces la Honorable Cámara de Representantes, lo que es ahora el Congreso. El Congreso Nacional. Antes era Honorable Cámara de Representantes. Qué gusto, che. Encantado de poder Un placer. conocerle, muchachos, y de poder dejar este testimonio, ¿verdad? Y que toda la gente de Garay y del país también disfrutemos de todo esto. Disfruten como nosotros estamos disfrutando ahora, ¿verdad? Así es. Y mediante ustedes se conoce el país. Realmente, sí. Ese programa que ustedes tienen, es donde van por todos lados. Yo mismo, que soy paraguayo, muchos lugares no conozco. Y después de eso no conozco hasta pues. Sí, Pues no te vayas mañana a jugar carrera por ahí. Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras. Tame cuara con mi vida oyo pe amas que asa nyandera pibe nyanembo ay nyanembo okay ostira algún alimento puña que no hay terere rupa pariña kira tortilla sipa y popegua erope pero pa terere en rodajo sapora va mi te coge de bato beto y ticuan Okaro sare Moeru toru nyanem bobuta Enye del fútbol de amor y placeres Algún pere tere ya puka halwa Terere yere Okaro sare
Cuando pensás en invertir en tu futuro, pensás en Lotes de Urba, con terrenos ubicados en zonas urbanas, acceso a servicios claves y cerca de todo lo que necesitas para tu comodidad. Solo tenés que llamar al 021-204-646 o al asterisco Urba para ver el terreno que deseas. Ese terreno con el que venís soñando se puede hacer realidad. Con Urba, pon los pies sobre tu tierra. Urba Inmobiliaria. Traemos desarrollo. Los primeros acopiadores estaban los hermanos Duarte. Luis Duarte y Pablo Duarte, y había otro también, estaba este señor Benítez. Y después vine yo, entré entre ellos y a copiar también. Mis patrones eran Capsa y Colonia Algodonera Bolani, con ellos en la SER. Y antes, importante es saber, ellos nos daban ya dinero en el mes de octubre para que nosotros tengamos nuestros clientes y ayudarle también a los agricultores. Pues nosotros somos responsables, si ellos fallan, yo allá firmo, ¿verdad? Y nosotros buscamos para nuestros clientes, y teníamos clientes, y llevábamos en vagón. ¿Cuánto ganaban en esa época al mes? Se ganaba. ¿Y cuánto más o menos era? Pero por viaje, vamos a decir, hasta que una vez le dije a mi señora, ganamos tanto, le dije, pero vine en 7 días, porque... Pues tanto tapé el vagón, pues guardar, pues llegar a repartir. Y casi yo dije, un poco de ganar. Eres pela yo las 7 días, Es así, no, es que allá es así, ella no sabía, pues. Ella era directora también acá, mi señora trabajó mucho por la educación. Vamos a seguir recorriendo la ciudad de Garay contigo, nenito. Sí, el santo patrono es San Miguel. Y vamos a mostrar más de la iglesia. Sí. San Miguel Arcángel, 29 de septiembre. Que es la fecha aniversaria. Aniversario sí, de... la fecha aniversaria. Repetimos entonces, es San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, el patrono del pueblo, el santo patrono del pueblo. ¿Y la fecha fundacional? 29 de septiembre. 29 de septiembre. Sí. ¿De qué año? ¿Qué año se establece la fundación más o menos? No quiero mentirles, tal vez que le podamos... al país, porque el hay país varias fechas. El país está muy engripado, ¿no? Sí, yo me fui, le fuimos a invitarle. Pero un aproximado, yo sé que no nos va a decir exacto, un aproximado más o menos, ¿hacia qué década? Y tiene que ser dentro del 50. Entre el 50 y el 60. Sí, 50 y 60. Sí. Esta es la dueña de la iglesia. ¿La encargada? La encargada. Yo soy la encargada. Vaya, doña, yuque. Por nada. Vaya para el cope y el guapo. Bienvenida, Eugenio Garay. Es profesora ella. Yo soy jubilada y me dedico totalmente acá, a voluntad. Si te presentás para la gente, tu nombre, tu apellido. Bueno, yo soy Elba Pereira, profesora jubilada. Soy de Garay. Hace 11 años que, gracias a Dios, me jubilé y me dedico totalmente al trabajo a voluntad, porque sé que solamente con Dios se puede todo y Él es el que nos da todo. Tengo 2 hijos, todos trabajan, gracias a Él también, tienen salud, tengo 2 nietos y bueno, en fin, este es el lugar donde yo vengo a limpiar, a rezar y a poner un poco... ¿Vos solita venís a limpiar? Yo tengo un grupo para que... yo invito a la gente, sé a quién tengo que llamar, porque hay gente que tiene voluntad, pero poco. Pero con esa poca gente brilla esta iglesia, Gracias al Señor, Él quiere así, entonces estamos... Excelente, gracias por abrir la iglesia para poder mostrar un poco. Bueno, y... Queremos ver el... Pueden pasar al salón. El salón. No tengo la llave del salón. Anímate. Pero vamos a mostrar afuera. Yo no tengo la llave. Vamos, nenito, vamos a mostrar por lo menos afuera. Porque es muy lindo. Aquí es la casa parroquial. Aquí es la casa parroquial. Sí. Nenito, y hablando de la gente de Garay, ¿cómo se le dice el gentilicio, ¿verdad? ¿Cómo se le dice a la gente de Garay? Antiguamente era Xanana, ahora el gentilicio es cariense.
Garairense. Garairense. Nos habían dicho, decime si estaban equivocados o no, Sí, que Charaná se le decía antes a la ciudad de Eugenio Garay por el ruido de las hojas. sí, así mismo. Charaná era antes del nombre. Y había lagunas, donde había muchas ranas, sapos, estaban las virutas de los árboles. Cuando se pasaba con la carreta, con el caballo, hacía un ruido, más con el viento del norte. O Charaná o Pururuje. Charaná o Pururú. Y ahí le dieron ese nombre de Charaná a aquella época. Hasta que después se fundó la ciudad. La ciudad de General Eugenio Garay, puso el nombre de este héroe general Eugenio Alejandrino Garay. Pero va, terere el rotajo el sabor a bambi te coge de bato beto y ticuán terere yere ocaro sare bueno toruña nembo. Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras. Con perdudilla carurupe para y yo soy el ningo ya el tema y cree y beba que na toya po o pajarra y con sapora hierba y bombilla para el tereré campo hueja guape cuijara cuña güero coge la farra pariré hoy de domingo ya quiere ronda por turno y tres manos sobre toye Pocaro sare, bueno toruña nembo. Ella es del fútbol de amor y placer.